Mis amados hermanos, les saludo en el nombre del Señor en esta mañana, contentos todos, esperando y anhelando, yo creo, todo este día en que podemos estar juntos para adorar a nuestro Dios. Vamos a tener un momento de oración para pedir la dirección al Señor. Padre amado que estás en los cielos y en la tierra y en todo lugar, en esta hora como hijos suyos, Señor, nos juntamos, Señor, como iglesia, parte del cuerpo de Cristo, para adorarle juntos, Señor, rendirle tributo y alabanza en este día y todos los días de nuestra vida, Padre, por su misericordia, por lo que te ha hecho en cada una de nuestras vidas. Bendiga, Señor, todos mis hermanos que en esta mañana se van a conectar, Señor Jesús, bendiga a sus siervos, Señor, su palabra, bendiga a mis hermanos, aún aquellos que no lo pueden hacer de igual manera, pedimos una bendición especial, esa bendición que viene de lo alto, Padre mío, para cada uno de vosotros. En esta hora, Señor, queremos pedir su dirección, Espíritu Santo, porque sin usted nada podemos hacer. En esta hora sea usted tomando dominio de mi vida, de la vida de mis hermanos, y que todos en esta mañana podamos gozarnos, alegrarnos, Señor Jesús, de poder estar en comunión con usted en primer lugar, con los hermanos, y muy en especial alimentando, Señor, nuestro ser, nuestra alma, porque tenemos hambre y sed de usted, Padre, de esta palabra que es viva y eficaz. Quedamos, Señor, nos ponemos en sus manos para que usted dirija todo lo que se va a realizar en este día. En el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Vamos a pedirle a nuestro hermano Hernán que él comience con una alabanza la que ha preparado en esta mañana. Bendición, hermano. Les saludo el amor del Señor. Amén. A todos mis hermanos. Vamos a cantar un himno que nos da aliento porque dice: ¿cómo podré estar triste? Es una pregunta el título de este himno del Ignacio Bautista, el 484. ¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras, sí. ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. Si Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me das sin limitar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o si en la prueba estoy,
más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y sufro de ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Amén. Si Él cuida de las aves, dice el coro, cuidará también de nosotros. Que el Señor les bendiga, hermano. Amén. Esa es una gran verdad que el Señor nos dice a través de esta alabanza. Vamos ahora, como siempre, estamos todos agradecidos del Señor, ¿no es cierto? El poder dar gracias a nuestro Dios, o sea, todo lo hacemos personalmente todos los días, pero también es lindo poder, ¿no es cierto?, hacerlos como congregación, porque la bendición de un hermano o la tristeza de un hermano, la dificultad es nuestra, porque somos parte del cuerpo de Cristo, una familia, así que vamos a dar la oportunidad para, si hay peticiones de oración, o gratitudes al Señor para que en esta mañana usted lo pueda hacer con toda libertad, dando gracias al Señor. Mi pastor me ayuda ahí porque no puedo hacerlo de acá, pero... Yo le voy avisando quién levante la mano. ¿Alguien que quiera una gratitud o una petición? No, parece que no hay nadie esta vez. No hay Acá, nadie. la hermana Claudia. Sí, hola, buenas, que el Señor les bendiga. Solo seguir orando por las sobrinas, Kenia y Leslie Carrasco. No nos olvidemos estar orando, seguir orando por ellas. Amén. Lo estamos haciendo, mi hermana. ¿Alguien más? Mi hermana Delfina levantó la mano. Hermana Delfina. Amén. Sí. Bueno, mis hermanos, les saludo en el amor del Señor. Agradecerle al Señor por la vida, por la salud. Agradecerle porque puedo verlos y podemos vernos por estas pantallas que nos vemos, y eso es hermoso, porque darle gracias al Señor por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Darle gracias igualmente por los estudios que estamos haciendo. Es maravilloso poder aprender la palabra del Señor. Y en eso estoy muy agradecida con el Señor y con lo que Él ha hecho en mi vida. Las cosas a veces no resultan, a veces son difíciles, pero el Señor siempre da la fuerza. Así que agradecida del Señor por eso, mi hermana. Bendiciones para todos. Amén. ¿Sigue la oportunidad para dar gracias o alguna petición que tengan mis hermanos? Mi hermana, ahí la Kiara, ¿no es cierto?, está ayudando a mi hermana Sofía. Tiene que activar el micrófono. Hermanas y hermanos, les saludo en el amor del Señor. Quiero dar gracias primeramente a Dios por guardarnos, cuidarnos, protegernos como familia. Dios nos ha prohibido de todo, y también le doy gracias por la salud, por la vida. Quiero pedir tengo una petición para poder orar por mi sobrina, por su matrimonio, porque ella tiene 11 años de casada, no tiene hijos, pero recién su esposo le pidió el divorcio y mi sobrina está destrozada, pero yo sé que Dios es el único que puede mover montañas, y si es su voluntad que ellos sigan juntos, porque Dios es
que quiere que todos los hogares estén juntos, las familias estén juntos. Entonces, yo les ruego, por favor, que pueden tomar en cuenta. Ella se llama Ivy Saldan. Amén. Que Dios le bendiga. ¿Hay otra gratitud? ¿Cuánto? ¿Cuánto se llama? La Kiara. La Kiara. Señor te bendiga, hija. Buenas tardes, hermanos. Ay, buenos días, hermanos. Quería agradecerle a Dios porque gracias a Él a mí me ha picado 3 veces una araña y es por mi culpa por no ser ordenada, pero gracias a Dios ni una de esas arañas me picó y todo a partir de este momento. Están escuchando todo a partir de este momento. Nada más, gracias. Era eso, nomás. Quería agradecerle a Dios. ¿Hay más gratitud al Señor? Mi hermano Juan Carlos tiene la mano levantada y también Julián. Mi hermano Julián primero. Pastor. Ya, mi hermano Julián. ¿Me escuchan? Buenos días. Buenos días. Agradecerle por todas las oraciones que fueron dedicadas a mi persona. Gracias a ustedes y gracias a Dios que mi pierna no me la cortaron. Acá estoy, pero muy agradecido de todas las oraciones que han hecho por mí, por mi familia. Solamente un abrazo grande a cada uno de ustedes. Que Dios los siga fortaleciendo y dándonos fuerza. Yo desde mi cama le agradezco infinitamente. Sé que el Señor tiene el poder. Sé que el Señor escuchó las oraciones. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano, por todo. Amén. ¿Hay otro? Mi hermano Juan Carlos. Buenos días, hermano. Les saludamos al amor del Señor. Primero va a hablar mi esposa Maricel. Buenos días, les saludo en el amor del Señor. Yo le quiero dar las gracias al Señor. Lo he dicho en otras ocasiones, pero quiero volver a reiterarlo. Le doy las gracias al Señor porque literalmente pude vivir en la casa de mi Padre Celestial. Estoy inmensamente agradecida por eso, agradecerle a Dios primeramente, a mis hermanos del Templo de Benecer. Estoy muy agradecida y de verdad que en mi corazón hay mucha gratitud hacia el Señor y hacia todos ustedes. Y esa es mi gratitud para el Señor. Amén. Bueno, hermanos, les saludamos en el amor del Señor. Para algunos hermanos que quizás no sepan, esta semana nosotros con Marisela contrajimos matrimonio por el civil y por la iglesia. Y en este momento estamos dando las gracias por eso y también estamos dando las gracias desde el lugar que el Señor nos dio, cerca, gracias a Dios, de donde nosotros queríamos.
Para que los hermanos sepan, nosotros con Marisela comenzamos a orar por todo esto desde marzo en adelante, para que el Señor nos ayudara, nos guiara, nos iluminara. Y damos gracias al Señor porque en un momento determinado muchas cosas que para nosotros parecían imposibles, Dios fue abriendo puertas, Dios fue confirmando nuestras oraciones y Dios fue tan grande que nos sorprendió solo como Él lo sabe hacer, solo como Él lo sabe hacer. En este momento le estamos saludando desde nuestro hogar, muy cerca de la casa de mis padres, por lo tanto vamos a estar cerquita de mis papás, de la iglesia, y por eso estamos agradecidos. Esta es la segunda noche que pasamos acá como familia, y damos gracias al Señor porque el sentir de nuestro corazón siempre fue creer firmemente que Dios nos había dado la oportunidad a cada uno de cumplir el deseo que tenía uno en nuestra parte, que era con si en algún momento Dios, a mí en lo personal yo pensaba, me daba la oportunidad, yo quería tener un hogar cristiano con una mujer cristiana y Dios así lo hizo en el tiempo que Él quiso, o sea que yo estoy a punto de cumplir la 50 años el próximo año, entonces yo siempre pensé que a esta edad era muy difícil ya cumplir ese sueño, pero si Dios le cumplió el sueño a Abraham a una edad tan avanzada de ser padre, ¿por qué no podría hacerlo conmigo de tener una esposa cristiana? Sí queremos pedirle disculpas a los hermanos que desgraciadamente no pudimos invitar a la congregación a nuestra boda que se celebró el día viernes por el tema del COVID-19, ya que nuestra iglesia es chiquitita y solamente tenía una capacidad para 20, 22 personas, nada más. Así que disculpamos a los hermanos por no poder haberlo hecho partícipes como era el deseo de nuestro corazón, haber estado juntos con la congregación que me vio crecer, que me vio por tantos años estar ahí, que también vivió todas las situaciones que ellos saben, los hermanos más antiguos, de todas las cosas que pasaron en mi vida, pero contento porque a esta edad el Señor me bendice de una gran manera con una gran mujer, con una gran esposa, y estamos contentos porque también cumplí el deseo del corazón de casarme en la iglesia donde yo he estado tantos años. Damos gracias a los hermanos que pudimos invitar, que nos acompañaron, que se hicieron presentes porque ellos lo representaron a ustedes. Y damos gracias al Señor también porque tuvimos la bendición de que nos casó nuestro tío que es pastor, que hizo un viaje desde Lota un par de días para estar con nosotros y él fue el pastor que de un principio nos ayudó, nos orientó, nos aconsejó y tuvimos la gran bendición de que él oficiara nuestra ceremonia eclesiástica. Damos gracias al Señor, doy gracias al Señor como familia y por eso quiero, hermanos, decirle que estén orando con nosotros porque sabemos que esto no es fácil. Hay muchas dificultades, pero gracias al Señor porque nosotros sabemos que Él fue el que nos juntó nuestros caminos y el que nos unió. Tal como se decía en la boda del pastor Isobel, así que fue el Señor el que unió nuestros caminos y el que ahora nos juntó para formar un hogar cristiano. Por eso, hermano, estoy muy contento, muy agradecido de poder seguir ya participando en la iglesia, pero lo que quiero enfatizar es que gracias, no sé si mi esposa quiere decir algo más o Isaías. Bueno, darle las gracias al Señor siempre porque el Señor estuvo en cada detalle tal cual nosotros oramos. Nosotros estuvimos orando por meses, Él en su casa y yo en el templo. Y el Señor escuchó nuestras oraciones. Y la verdad es que cuando yo oraba, yo le pedía al Señor que el Señor se encargara de cada detalle, si era la voluntad de Él que nosotros nos uniéramos. Y la verdad es que así fue, tal cual nosotros oramos, el Señor escuchó nuestras oraciones y gratitud hacia Él porque
cumplió un anhelo, un deseo de nuestro corazón, que era una familia cristiana, que es lo que más anhelábamos, por separado y a la vez unidos. También agradecer al Señor por sé que no le gusta a la hermana Eva que yo lo diga, la palabra suegros, pero de verdad que ellos son unas personas muy lindas, como hermanos en Cristo y como padres de Juan Carlos. Los quiero mucho y les agradezco mucho todo lo que ahí haciendo, organizando, Juan Carlos y a los hermanos, como él decía, disculparnos porque no pudimos lamentablemente invitarlos a todos a la ceremonia. Pero esperamos en el Señor ser parte activa de vencer, ser de bendición para todos y agradecerle a la hermana Eva, al hermano Rosamel, mis suegros, porque son los mejores suegros, son unos grandes hermanos en la fe y ahora suegros. Así que por todo eso, también porque Isaías lo veo muy contento. Y esa es mi gratitud para el Señor. Gracias, hermano, que Dios le bendiga. Creo que no hay más gratitudes. Damos gracias al Señor por todas ellas, también por las peticiones. Y voy a pedir a nuestra hermana Erika que el Señor lleve esta oración, esta gratitud y estas peticiones, que son por las sobrinas de nuestro pastor y por la petición de nuestra hermana Sofía, por su hermana, y la otra por las gratitudes al Señor. Voy a rogar a nuestra hermana Erika que tenga la bendición de llevar a la presencia del Señor esta oración. ¿Oremos? Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque usted ha sido bueno, misericordioso, porque ha podido bendecir, Señor, a cada uno de mis hermanos, que ha dado gracias, Señor. Tú eres el dueño de la vida, Señor, eres el dueño de... Tú haces lo que tú quieres en nuestra vida, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque hemos podido escuchar cada bendición que tú has dado, Señor, en la vida de mis hermanos. También pedimos, Señor, por las oraciones de mi hermana Claudia, Señor, y a lo mejor han quedado algunas peticiones, Señor, en los corazones de nuestros hermanos. Tú conoces, Señor, cada una de ellas, Padre Celestial, y sea usted respondiendo conforme a su voluntad. Nosotros damos gracias, Señor, por todo, por la voluntad que sea, Señor, que tú quieras hacer en nuestras vidas, Padre Celestial. Por eso te damos gracias, Padre mío, en el nombre de tu Hijo muy amado Jesús. Amén. Amén. No sé si quedará tiempo, pastor, para cantar las 3 alabanzas, si no lo hacemos con 2 alabanzas. Dejo a mi hermano Hernán. Sí queda tiempo. Ya. Vamos entonces a darle la oportunidad a nuestro hermano de la música para alabar al Señor con algunas alabanzas. Una vez más, les saludo a mis hermanos, el amor del Señor. A través de la Biblia siempre se identificó o se nos muestra metáforamente el Espíritu Santo como una paloma, ¿cierto? Como el fuego y como también el aceite. Vamos a cantar al Señor, dice, pon aceite en mi vida, Señor. Qué importante el aceite en nuestra vida, el Espíritu Santo en nuestra vida. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy. Y me gozaré y me alegraré. Él me ha vestido de lino fino del gozo de tu salvación. Y me gozaré y me alegraré. Él me ha vestido de lino fino del gozo de tu salvación. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara
de mi vida, Señor, de tu fuego, de mi corazón. Con aceite mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy. Y me gozaré y me alegraré. Él me ha vestido de lino fino, del gozo de tu salvación. Y me gozaré y me alegraré. Convidado he sido a la boda, a mi rey pronto veré. Convidado he sido a la boda, a mi rey pronto veré. ¿Quién más está invitado a la boda del Cordero? Levante su mano. Amén. Gracias al Señor por la fe que tenemos en el Señor. Vamos a ir alabando al Señor entonces con un coro que nos lleva también a que el Espíritu Santo del Señor nos llene nuestra vida, porque a la verdad es el único que nos mantiene en los caminos del Señor. El Espíritu Santo es el que nos intercede por nosotros, el que nos acompaña. Es la promesa que Cristo dejó cuando Él subió a los cielos, donde su Padre. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Y lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos. Gracias al Señor por este hermoso coro que le pedimos al Señor que Él nos llene con su Espíritu. Y para terminar este periodo de alabanza, vamos a cantarle al Rey de Reyes, Señor, al Señor de Señores, ¿cierto? Dice que Jesús, tú eres la persona más importante en nuestra vida, en este lugar.
Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, es aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, es aquel que mi vida cambió. Es aquel que mi vida cambió. Gracias, Señor. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, en esta hora, la oportunidad que nos da de poder alabar y engrandecer tu santo nombre. Gracias, Señor, por alabanza. Gracias, Señor, por las gratitudes. Gracias, Señor, porque estamos reunidos delante de tu divina presencia. Gracias, Padre Celestial. Bendice a cada uno de nosotros que estamos conectados en este servicio, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. El Señor. Señor le bendiga, pastor. Hermanos, nos quedan 3 minutitos. Ya vamos a finalizar la reunión y vamos a volver a conectarnos ya por el mismo link. ¿Ya? Así que lo espero, no nos demoremos tanto para poder comenzar rápidamente con la predicación. ¿Ya? Conéctense de nuevo. Voy a finalizar la reunión. ¿Verdad? No estaba grabando. Ya, ahora sí. Entonces quiero comenzar contándoles, ¿no es cierto?, de que la Biblia nos muestra un Dios que usa, ¿no es cierto?, y de alguna forma se manifiesta a través de las personas, ¿ya? Pero este Dios al que nosotros estamos viendo, un Dios que se muestra, ¿no es cierto?, a través de los cambios también. Y cuando nosotros leemos la Biblia, vemos un montón de historias, vemos un montón de personajes que han sido desafiados en su vida para ser siervos del Señor a través de los cambios, ¿ya? Vemos, ¿no es cierto?, que Moisés, ¿no es cierto?, dejó, por ejemplo, el desierto para ir nuevamente a Egipto para poder rescatar al pueblo de Dios. Vemos, ¿no es cierto?, a un Abraham que tenía que dejar a su parentela para irse, ¿no es cierto?, a una tierra que el Señor le iba a dar. Podemos ver, ¿no es cierto?, a un Daniel que fue llevado a Babilonia, pero que el Señor lo utilizó allá y tuvo que, de alguna forma, tener todo, aprender todas las costumbres y desarrollar un ministerio allá en Babilonia. Vemos, ¿no es cierto?, un montón de situaciones donde el Señor lleva a las personas a un desafío grande que son cambios. Y es que Dios es un Dios de cambios. Y hoy día vamos a hablar un poco de esto. Ya vamos a hablar un poco de este Dios que cuando a nosotros nos toca, cuando a nosotros nos desafía, no nos desafía a cualquier cosa, sino que nos desafía a cosas que van a cambiar nuestras vidas, que van a cambiar nuestro entorno y nos desafía también a como iglesia ser transformados. Hoy día vamos a hablar un poco de esto y quiero que vayamos a el libro de Hechos, capítulo 10. Este texto que tenemos acá es un relato que es muy importante para todo lo que es la iglesia, ¿ya? Y el tema con esto es que es tan importante que incluso el autor de Hechos, Lucas, ¿no es cierto?, nos habla de toda esta situación en todo el capítulo que dura 48 versículos. Entonces es un texto, ¿no es cierto?, que está bien detallada, bien relatada y trata, hermanos, de cuando
cuando Pedro, que entre comillas era uno de los líderes, o prácticamente el líder de la iglesia, junto con los apóstoles, es, ¿no es cierto?, confrontado por el Señor para que entendiese, ¿no es cierto?, que la iglesia, para que entendiese que la voluntad del Señor, la salvación del Señor, también era para los gentiles, ¿ya? Y se trata, ¿no es cierto?, de Pedro y Cornelio, ¿ya? Solo vamos a leer una parte y lo demás lo vamos a explicar para que no nos demoremos tantos. Vamos a leer del verso 9 hasta el verso 14, y dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado sobre las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido antes. Bendita sea la palabra del Señor. Voy a explicarles un poco, ¿no es cierto?, a qué se refiere este texto. Ya solo leí esa parte para introducir que un día antes a lo que leímos, Cornelio, ¿no es cierto?, estaba ayunando y estaba orando. Cornelio era un oficial, ¿ya? No era judío, sino que era romano, y él era temeroso de Dios y estaba ayunando y estaba orando, y dice que un ángel se le aparece y le dice que él manda a llamar, ¿no es cierto?, a Simón, llamado Pedro, que está en la casa de otro Simón, que era creo que un curtidor un curtidor de cuero tiene que haber sido. Lo que pasa, ¿no es cierto?, es que Cornelio le hace caso a este ángel y manda a llamar a Pedro, ¿ya? Y cuando las personas que van a buscar a Pedro están en camino, al siguiente día Pedro dice que tiene hambre, y leemos lo que pasa. Dice que tiene hambre, manda a pedir algo para comer, y mientras está pasando esto, dice que él entra en un éxtasis donde baja, ¿no es cierto?, un lienzo, una tela llena de animales, ¿no es cierto?, de cuadrúpedos, de reptiles, de diferentes tipos de animales, y el Señor le dice: Pedro, mata y come. ¿Y qué es lo que responde Pedro? Dice que él rechaza este alimento. Dice, entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y acá, ¿no es cierto?, si siguiese muriendo, dice el 15 en adelante, volvió la voz a él a la segunda vez. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Iba a hablar. Yeah. Entonces, cuando nosotros vemos este texto, vemos que es Dios revelándose a Pedro, pero Pedro no sabía qué sucedía, ¿ya? Pedro dice que inquieto por esta visión, estaba pensando en esto cuando llegan los enviados de Cornelio, lo llevan, ¿no es cierto?, hasta donde estaba Cornelio, y Cornelio le explica todo lo que había pasado, que él estaba orando, estaba en ayuno, y un ángel le dice que vaya a buscar a Pedro. Y Pedro, lo que dice, ¿no es cierto?, cuando está hablando esto, y cuando Cornelio le explica todas estas cosas, hay una frase bien importante, ¿no es cierto?, en el verso 34, que dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y empieza a predicarle a Cornelio y a todos los que estaban en su casa, porque Cornelio había traído a mucha gente a su casa, ¿ya? Y mientras Pedro le estaba predicando a ellos, dice que llega un momento en que todavía no dejaba de predicar, y dice que el Espíritu Santo llega
¿no es cierto?, hacia todos ellos que eran gentiles, que no eran judíos, y empiezan a hablar en lenguas, y empiezan a glorificar a Dios. Y dice que los que estaban con Pedro, porque él no fue solo, dice que él fue con personas que eran de la ley, ¿no es cierto?, que estaban adheridas a la ley. Entonces, con principales de la ley, principales y fieles de la circuncisión, dice la palabra. Y dice que ellos quedan atónitos, ellos quedan sorprendidos de que los gentiles también tuvieran el Espíritu Santo. Y Pedro, ¿no es cierto?, dice, ¿alguno de los que está acá podrá impedir que ellos sean bautizados? Y en ese día los gentiles, ¿no es cierto?, son bautizados. ¿Por qué esta historia es importante? Porque es el momento en el que los judíos, ¿no es cierto?, cristianos, ¿no es cierto?, los apóstoles, exceptuando a Pablo, entienden que la obra del Señor va más allá de lo que ellos pensaban. Y ellos en su mente tienen que hacer un cambio para entender la voluntad del Señor. Y el Señor los llama a un cambio importante, ¿no es cierto?, de reconocer y entender que nosotros, porque acá pienso que ninguno de los que estamos acá somos judíos como tales, ¿no es cierto?, no venimos de Palestina ni nada por el estilo. Somos gentiles. Los gentiles son aquellos que no son judíos, ¿ya? Entonces, nosotros siendo chilenos o siendo, ¿no es cierto?, de la nacionalidad que seamos, no somos judíos, somos gentiles. Y este texto a los cristianos de ese tiempo, judíos, les dice que todos, ¿no es cierto?, tienen la posibilidad de acercarse a Dios. Por eso, Pedro dice, en verdad comprendo ahora que Dios no hace acepción de personas. Y vamos a, luego de haber ya explicado este texto, quiero referirme a ciertas cosas, ¿ya? Primeramente quiero referirme, hermanos, al primer punto de Dios, ¿ya? En este texto nosotros vemos, ¿no es cierto?, como Dios es el que se manifiesta, Dios es el que da esta revelación, esta visión, este éxtasis, y Dios es el que, ¿no es cierto?, baja este lienzo y le ofrece a Pedro que mate y que come si tenía hambre cualquiera de estos animales. Y es el mismo Dios el que dice que lo que Él, ¿no es cierto?, ha limpiado, Él no lo llame impuro, ¿no es cierto? Dice, el Señor dice, entonces Pedro, el 15 dice, volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común, ¿ya? El verso 15. Y es que cuando a nosotros Dios se nos revela, hermanos, cuando Dios a nosotros nos quiere hablar, siempre nos va a hablar para que haya en nosotros un cambio, para que haya en nosotros un entender algo, una transformación. Y para que vayamos siendo transformados. ¿Por qué? Dios no es el que vaya cambiando para que cada vez nos hable y vayamos nosotros cambiando de acuerdo a la voluntad, como si su voluntad fuera cambiante. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La palabra dice que en Él no hay una gota de variación. Nada, Él no varía, Él no cambia. Él es inmutable. Pero debemos nosotros como seres humanos entender que nosotros en la condición en la que estamos no podemos entender completamente a Dios. Y nosotros no resistimos, ¿no es cierto?, toda la revelación de Dios de un solo golpe, de una sola, de una sola oportunidad, sino que Dios de a poco nos va mostrando su voluntad para que en nuestra capacidad vayamos creciendo, vayamos siendo transformados, vayamos conociendo realmente lo que Dios quiere. Y cuando nosotros vemos este texto, vemos claramente a un Pedro, ¿no es cierto?, que quiere hacer la voluntad de Dios, pero no entiende realmente la voluntad de Dios porque no se le ha sido revelada. Y es que el Dios que nosotros tenemos es un Dios que tiene sus tiempos. No sus tiempos para Él, porque Él no está sujeto al tiempo. Él está por encima del tiempo y del espacio. La palabra dice que Él es. Y cuando dice yo soy el que soy, se está saltando el tema del estar.
porque el Señor no es que esté en algún lado, Él es. Él es en este lugar, Él es en los cielos, Él es en nuestras vidas, ¿ya? Su condición no está en el tiempo ni en el lugar. Pero más allá de eso, el Señor es el dueño del tiempo, es el dueño de la creación, es el dueño del mundo. Si nosotros vamos a Eclesiastés 3, ¿no es cierto? Nosotros, es una palabra bien conocida que nos habla del tiempo. Dice, todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar, tiempo de espaciar piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Y así, si nosotros vamos leyendo todo este capítulo, nos damos cuenta que hay tiempo para todo. Pero lo interesante, hermanos, es que el texto, ¿no es cierto?, nos habla no del tiempo que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, sabiendo ahora que son las 12, por ejemplo, del mediodía. El tiempo que nosotros tenemos, según la Biblia, es en el vocabulario griego, es cronos. Ya nosotros estamos bajo el tiempo cronos, el tiempo que conocemos. Pero el tiempo que está nombrado aquí en este texto es un tiempo, y la palabra de este tiempo en el original es kairos. Y cuando se refiere, está diciendo, hay kairos, ¿no es cierto?, para todo. Esto es lo que sería la traducción, ¿no es cierto? Kairos para nacer, kairos para morir, kairos para plantar, kairos para arrancar lo plantado, kairos para matar, kairos para curar, y así vamos hablando, pero kairos es el tiempo de Dios. Es el tiempo que Dios establece para nosotros. El tiempo que hay una pandemia, ¿no es cierto?, en este lugar y que haya afectado a todo el mundo, no es algo que nosotros hayamos decidido. Es algo que Dios ha permitido en su tiempo. ¿No es cierto? Sea consecuencia de la humanidad o no, pero Dios lo permite en sus tiempos, porque Él es soberano. Y en los tiempos, hermanos, van cambiando, ¿ya? Y el Señor va estableciendo y va determinando esos tiempos, ¿ya? Cuando nosotros vemos, ¿no es cierto?, 50 años atrás, 40, incluso 30 años atrás, la vida, el tiempo y la forma de vivir era diferente. Nosotros nos damos cuenta que en este tiempo hay muchas cosas diferentes. Hace 30 años atrás no podríamos haber estado reuniéndonos de esta forma virtual si hubiese habido una pandemia. La vida ha cambiado. El ritmo ha cambiado, ¿no es cierto? La salud ha cambiado, los problemas son diferentes, la economía es diferente, las motivaciones, ¿no es cierto? La moral es diferente, ¿no es cierto? Y nosotros nos damos cuenta que la sociedad va cambiando de una forma rápida, la tecnología va cambiando de una forma rápida. Nuestra dependencia, ¿no es cierto?, es diferente que de lo anterior a lo ahora a las cosas que tenemos. Antes, ¿no es cierto?, a nosotros no nos importaba salir a la calle sin un celular porque en realidad solo existía teléfono en las casas. Si es que alguien tenía un teléfono, donde, ¿no es cierto?, se comunicaba por carta y había que esperar tal vez cuánto tiempo para recibir la carta de otra persona. Pero ahora nosotros no salimos de la casa si no llevamos nuestro celular, para que nos comuniquemos o nos comuniquen inmediatamente, ¿no es cierto?, con un mensaje, con un llamado, y cuando nosotros no tenemos, por ejemplo, buena señal, tenemos que estar avisando que no vamos a tener buena señal por ser que alguien nos quiere llamar en el momento. Entonces, la vida ha cambiado, los problemas han cambiado, las situaciones han cambiado y esta sociedad va cambiando, y eso el Señor, hermanos, lo ha determinado. Ese es el primer punto que yo quiero que nosotros tengamos en cuenta. ¿Y por qué? ¿Por qué lo digo? Porque en el contexto en el que que estamos leyendo de la Biblia, el Señor está determinando un tiempo diferente al que los judíos habían estado viviendo. Ellos pensaban que eran el único pueblo escogido de Dios.
Pero el Señor determina que el tiempo va cambiando porque les va mostrando que en realidad Él ha escogido a la humanidad completa. Y es aquí donde nosotros debemos entender la revelación de Dios. Nosotros nos damos cuenta que en un principio Pedro no entendía, le dice, ¿lo cierto? Cuando Dios le ofrece, cuando Dios te ofrece, te dice, haz esto, usted se imagina diciéndole, no, Señor. Eso es lo que hizo Pedro. El Señor es que le decía, mata y come. Y el Señor le decía, no, porque yo no como estas cosas, de acuerdo a mis leyes judías. Porque muchas de estas cosas que están acá eran animales que estaban prohibidos de acuerdo a la tradición y a la ley judía, ¿ya? Pero Pedro no había entendido que si el Señor estaba ofreciendo algo, el Señor jamás ofrecería algo inmundo. Y es lo que el Señor le dice. Pero Pedro sí llega a entender después. Llega a entender que el texto no trataba acerca de animales y de su hambre, sino que trataba de que los judíos, hermanos, sabiendo ellos que eran el pueblo de Dios, menospreciaban a todos aquellos que no eran parte de su pueblo. Y eso lo vamos a leer más abajo, ¿ya? Si usted se pone a leer el texto, Pedro le explica a Cornelio, le explica que para un judío es inmundo, ¿no es cierto?, el juntarse con otras personas. Y lo interesante, hermanos, de esto es que Pedro entiende que Dios se está refiriendo a las personas. Y que el Señor no ve inmunda a las personas, sino que las quiere y las acepta para llamarlas. Y es por eso que, ¿no es cierto?, el verso 34 dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y claramente después dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pero está refiriéndose que él no hace acepción de personas, ¿no es cierto?, entre judíos, chilenos, peruanos, haitianos, bolivianos, estados gringos, ¿no es cierto?, europeos, de quien sea el Señor, no hace acepción de personas. Y eso es lo que Pedro había entendido. Y esto, hermanos, nos hace reflexionar, o debiese hacernos reflexionar en el sentido en el que cuando el Señor le está mostrando una revelación a Pedro, Pedro automáticamente tiene que cambiar su forma, tiene que cambiar su creencia, su fe, tiene que haber un cambio en él. Porque le está mostrando que en el tiempo en el que está ya no corresponde lo que él pensaba, sino que tiene que ser transformado en su pensamiento. Hermanos, yo les he dicho que este tiempo está siendo un tiempo diferente, donde las necesidades son diferentes, donde los problemas son diferentes, donde las dificultades son diferentes. Antes, hermanos, uno de los grandes problemas de Chile era la desnutrición. Después se actuó sobre eso y los grandes problemas eran la obesidad. Y así vamos cambiando y las dificultades van cambiando. Antes, ¿no es cierto?, los matrimonios duraban, pero ahora, de acuerdo a las estadísticas, los divorcios, ¿no es cierto?, es mayor la cantidad que se divorcia que se casa. Los divorcios son el 60% de los matrimonios se divorcian. Era un problema que antes no había y que ahora había. A esto hay que sumarle, ¿no es cierto?, qué pasa con los hijos, cómo son formados los hijos, cuáles son las motivaciones, las filosofías, los pensamientos de este tiempo. Y el Señor nos habla y nos dice que nosotros debemos ser transformados para realmente ser hijos de Dios en este tiempo. Y debemos ser transformados. Cuando nosotros, ¿no es cierto?, y yo le he dado muchas veces este ejemplo, cuando decíamos que el celular, ¿no es cierto?, se apague,
cuando entremos a la iglesia para que no nos estén llamando, y ahora necesitamos del celular para poder estar en el culto. Pareciera una paradoja, pareciera algo extraño, pero en realidad es que nosotros debemos ser capaces de ver la voluntad de Dios y entender lo que Él quiere para este tiempo en nuestras vidas. Ser transformado en nuestro interior. Pedro fue transformado en su interior, porque al final, ¿no es cierto?, del relato, el mismo Pedro quien dice, ¿y quién? Y pedirá que estos se bauticen. Y cuando él hace este gesto y les bautiza, entonces está reconociendo la voluntad de Dios y ha mostrado, ¿no es cierto?, con este hecho, una transformación en su forma de pensar, de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero no solo basta con que nosotros en nuestro interior empecemos a este cambio, sino que la misma iglesia tiene que ser transformada y ser una iglesia capaz de aceptar los desafíos de este tiempo, de aceptar las necesidades de este tiempo, de vivir en este tiempo. La Biblia nos dice, y el Señor nos dice, no te pido que los saques de este mundo, sino que los libres del mal. Porque el Señor ha permitido que estemos aquí. Somos una iglesia, un pueblo de Dios inmerso en un mundo del siglo XXI, postmodernista. No sé si usted ha pensado en eso alguna vez. ¿Y por qué le digo la iglesia? Porque del verso 40 y... les quiero leer el 44 en adelante, dice... Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿No es cierto? Y dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Cuando habla de los fieles de la circuncisión, está hablando de que aquellos que habían abrazado la forma antigua que tenían y que estaban abrazando al Señor, tuvieron que reconocer que la voluntad de Dios era diferente a lo que ellos pensaban. Entonces, como nosotros como iglesia, hermanos, la iglesia en la historia se ha caracterizado por no estar acorde a los tiempos. Lamentablemente. Si nosotros conocemos un poco de la historia de la iglesia, se habla de que en el tiempo, ¿no es cierto?, del Renacimiento, cuando estaba pasando la era medieval, y se estaba pasando una era moderna, porque ahora estamos en una era postmoderna, en la era moderna, dice que la iglesia católica y la iglesia protestante, porque en ese tiempo ya había pasado, ya había empezado la iglesia protestante, tuvieron una negativa frente a los cambios que estaba viviendo el mundo. Donde el mundo se estaba secularizando, donde se estaba alejando de Dios, donde se estaban descubriendo las ciencias, se estaba descubriendo el arte y tantas cosas. Y la iglesia, en vez de poder ir acorde a los tiempos para poder alcanzar al mundo, se aleja del mundo y permite que la sociedad se secularice de una forma que nunca se había visto. Hasta antes de eso, todo se trataba de Dios. Después de eso, nada se trataba de Dios. Solo lo que estaba dentro de la iglesia. En este tiempo, hermanos, debemos reconocer cuán cerca o alejados estamos de la sociedad en la que vivimos. Si reconocemos las formas en las que la sociedad en este tiempo vive y se mueve. Es tan simple, hermanos, como entender que si no somos capaces de acercarnos a ellos, como el Señor se acercó a nosotros,
entonces no vamos a estar cumpliendo nuestro propósito. Y para eso necesitamos ser transformados. Estos fieles de la circuncisión quedaron atónitos al entender, ¿no es cierto?, el cambio que el Señor estaba haciendo. Mi pregunta es, ¿nosotros estamos dispuestos a cambiar? ¿Nuestra iglesia está dispuesta a cambiar de acuerdo a los tiempos? ¿Nuestra vida está dispuesta a que el Señor la cambie? Yo quiero que nos quedemos con esta pregunta. La palabra dice que nosotros fuimos hechos para la alabanza de su nombre. Y hablábamos la semana pasada de adoración, de que nos humilláramos al Señor. Reconocer la voluntad de Dios y los cambios del Señor es postrarse ante el Señor, humillarnos ante el Señor para que Él haga su voluntad. Y si el Señor quiere cambiar nuestra vida, humillémonos en este día delante del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, estamos aquí delante de su presencia para darle gracias porque usted nos bendice, usted nos ayuda, usted nos guarda. Y usted además, Padre mío, quiere revelarse a nosotros para que nuestra vida, Señor, nuestra iglesia sea transformada. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que si alguno aquí, Padre Santo, reconoce que necesita de usted, reconoce, Padre Santo, que necesita de su presencia, reconoce que necesita ser transformado, Padre mío, en su vida completa, Padre Santo, usted, Padre mío, le haga, Señor, de acuerdo a su fe y su voluntad, Padre, para que usted transforme nuestras vidas, Padre. Y si alguno aquí, Padre Santo, no le conoce como Señor y Salvador, Padre, te pido en el nombre de Jesús que usted abra su mente y su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, transforma las vidas, Señor, de cada uno de mis hermanos, Señor. Y Padre Santo, yo te pido que haga como tú quieras, Señor. Y todo esto comienza reconociendo que Jesús murió por nosotros en la cruz cuando, a causa, Señor, de que somos pecadores y merecemos la muerte. Y la palabra dice, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos de todo corazón que el Señor le levantó de los muertos, seremos salvos. Padre, yo te pido que si hay alguien aquí que no le conoce y que quiere reconocer a Jesús como Señor y Salvador de su vida, en este momento usted le toque el corazón. Amén, sí, Señor. Y yo quiero preguntar rápidamente, ¿hay alguien aquí que reconoce que es pecador, que reconoce que nunca ha aceptado a Jesús en su corazón y que ha vivido su vida como quiera, pero entiende en esta hora el mensaje de que Jesús ha muerto en la cruz, que ha resucitado entre los muertos y que si le reconocemos seremos salvos? ¿Alguien nunca ha hecho esta decisión? Si es así y quiere aceptar en esta hora a Jesús como Señor y Salvador, que levante la mano. ¿Hay alguien que quiera aceptar a Jesús como Señor y Salvador? Veo la mano de la Kiara levantada. Amén. ¿Hay alguien más que quiera aceptar a Jesús como Señor y Salvador de su vida, que nunca lo haya hecho antes? Si no es así, ¿no es cierto? El mensaje ha sido entregado y usted, Señor, toca los corazones, Padre. Amén. Gracias, Padre Santo, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Damos gracias al Señor por su palabra, ¿no es cierto? Que cada día nos habla en todo tiempo, nos aconseja, nos exhorta para nosotros, con la ayuda del Señor, poder obedecer y poder enriquecernos cada día a través del poder de su palabra y ser fieles. Vamos a ir ya finalizando, ¿no es cierto?, este culto de adoración a su nombre. Damos gracias a todos mis hermanos, que cada vez parece que se van conectando más, entonces damos gracias al Señor por ello. Vamos a pedir a nuestro hermano Hernán que nos cante la última alabanza para ya ir finalizando este culto de adoración a su nombre.
Mis hermanos, nos quedan 2 minutitos así porque si es que se corta, ya saben por qué es. Ya, amén. Entonces vamos a aprovechar y cantar porque Él vive, ¿cierto? Hasta donde lleguemos. Amén. Que Dios les Amén. bendiga. Dios nos envió a su Hijo